Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Biblia y su mensaje, en concreto del Evangelio de Lucas, escrito por José de Segovia. Hoy vamos a estar siguiendo el texto, el capítulo del libro que corresponde al pasaje de Lucas 18, versículos del 1 al 17. Pero antes me presento brevemente, soy Jonathan Soriano. Soy periodista, trabajo para la revista cristiana digital Protestante Digital y también estoy estudiando teología. Juntamente con mi mujer, con Diana, servimos en la iglesia protestante de Salou y somos los papás de Caleb. Hoy, como decía, os traigo una serie de reflexiones sobre la parte del libro que corresponde al capítulo 18 de Lucas, versículos del 1 al 17. Y primero vamos a estar meditando en la oración, en los 8 primeros versículos que hablan sobre esa parábola tan curiosa y que algunos han catalogado de extraña, como es la de la viuda insistente, la viuda que le pedía una y otra vez al juez injusto que le hiciese justicia y al final consiguió lo que quería. Creo que para comenzar esta porción podemos preguntarnos ¿por qué oramos los cristianos? ¿Cuál es el sentido de que oremos? Si creemos en un Dios poderoso y soberano, un Dios que pase lo que pase va a llevar a cabo su voluntad, ¿qué sentido tiene nuestra oración? Y este va a ser un elemento central de la reflexión que vamos a estar siguiendo hoy. Es interesante esta parábola de la viuda y del juez porque no solamente nos hablan de la oración y no podemos identificar al juez injusto con Dios, por supuesto, eso sería decir que Dios es injusto, ¿no? Quizás tradicionalmente has escuchado la interpretación que dice que nosotros los cristianos tenemos que pedir, como hacía la viuda injusta, ¿no? Que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que pedir a Dios aquello que queremos, aquello que deseamos o aquello que necesitamos y que tenemos que hacerlo de forma insistente. Pero la verdad es que el pasaje bíblico da para mucho más y se enfoca sobre todo en una cuestión relacionada con el tiempo. El pasaje, encontramos en el comentario de José de Segovia, nos habla del tiempo, un tiempo que parecía inacabable para la viuda, un tiempo de espera que nunca se iba a acabar, ¿no? Y ella no tenía la garantía tampoco de que el juez injusto iba a responder en algún momento. Quizás podía pasar toda su vida pidiendo, insistiendo, y no llegó a tener la garantía de recibir una respuesta. Sin embargo, al final la tuvo. Y como digo, este pasaje nos habla del tiempo. Quizás muchas veces nosotros también nos desanimamos o nos cansamos en nuestra espera del reino de Dios, en nuestra espera de ver un cambio sustancial en nuestras propias circunstancias o en las circunstancias que nos rodean, en el mundo en el que nos encontramos, donde hay también mucho sufrimiento. Pero el texto nos anima a que no nos cansemos, y no solamente a que no nos cansemos de pedir, sino que también a que no nos cansemos de esperar. El texto nos ofrece un recordatorio que viene siempre bien tener en mente, ¿no? Que es que podemos esperar en Dios con garantías de que Él sí que va a darnos esa respuesta que necesitamos y por la que no solamente estamos pidiendo, sino que también estamos esperando. Así que es interesante ver cómo la oración se acaba convirtiendo también en una cuestión de tiempo. Seguro que muchas veces has escuchado cuánto tiempo le estás dedicando a la oración y entonces a lo mejor te sientes mal porque no estás dedicándole el tiempo que desearías. Pero la oración no es simplemente dedicar media hora al día o 1 hora o 10 minutos, sino que es todo un ejercicio de practicar la espera, de practicar la fe y la confianza en lo que ha de venir. Y se nos dice también que necesitamos de la oración como el aire de vida para el creyente. Si hay algo que pueda asimilarse al oxígeno, a lo que es el oxígeno para los seres humanos, ¿no? Un elemento tan indispensable, si hay algo que pueda asimilarse a eso en nuestra rutina espiritual, en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo espiritual, es la oración. Necesitamos la oración para la continuidad de nuestra vida cristiana. No lo necesitamos como algo simplemente circunstancial
o como algo que simplemente nos vaya a hacer bien a nosotros, sino que es también una forma de proclamar nuestra fe. Es una forma de continuar dándole las gracias a Dios, alabándole y reconociendo, como os comentaba antes, esa espera, que seguimos teniendo garantías en esa espera y la firmeza de nuestra fe. Y luego también hay un tercer punto en esta primera parte del pasaje que va del versículo 1 al 8 y que tiene que ver con la oración como una expresión de fe, algo parecido a lo que os decía ahora. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oráis? Quizás tienes un esquema mental y cada vez que te pones a orar lo desarrollas. Simplemente van cambiando los elementos en función de las necesidades que tienes en tu vida o de las peticiones que comparten algunos amigos tuyos. O quizás eres más espontáneo y cuando te sientas a orar, pues abres tu vocabulario y abres también tu intelecto a las situaciones que están ocurriendo cerca de ti y no tienes tampoco ningún esquema o no sigues tampoco ninguna clase de patrón. Es importante que pensemos en cómo oramos, porque está relacionado también con el propósito con el que entendemos nuestra oración. Al final, la pregunta de cómo oramos es la pregunta de para qué estamos orando. Si simplemente estás orando para pedirle a Dios que cumpla deseos, que cumpla necesidades, que cumpla anhelos, déjame decirte que te estás quedando en la superficie. Hay mucho más en lo que profundizar en relación a la oración. Como decía antes, la oración es el ejercicio de proclamar nuestra fe en Dios. Proclamar que seguimos esperando al Dios que ha prometido que va a volver, al Dios que ha prometido su reino y que nos ha prometido también a nosotros ser partícipes de ese reino por la fe en Jesús. Y esto es algo tremendamente grande. De hecho, la oración es un vehículo de expresión único en este sentido. Hay cosas que plasmamos en nuestras oraciones, hay cosas que expresamos cuando oramos que no las vamos a poder decir ni en una conferencia, ni en una predicación, ni las vamos a poder leer en un libro, ni escuchar en ninguna parte. Así que déjame recomendarte que aproveches ese espacio de la oración también para considerar cómo te estás acercando a ese tiempo de oración y cómo lo estás expresando. Porque al final tenemos la garantía de que Dios siempre responde. Quizás no va a responder conforme al diseño de tu plan perfecto para tu vida, ¿no? La idea que te has hecho, todos tus sueños, etc. Quizás las respuestas de Dios no van por ahí, pero Dios va a continuar manifestando su fidelidad y va a seguir respondiendo. Así que déjame pedirte que consideres esto la próxima vez que te sientes a orar. El pasaje continúa con ejemplos prácticos de oración y lo vemos en los versículos que van del 9 al 14 y lo vemos en concreto en dos hombres. Si Jesús primero nos ha referido la parábola de la viuda y del juez injusto, ahora nos habla también de dos hombres que oraban. Y Jesús enseña de forma práctica sobre la oración, enseña a distinguir también oraciones que son dignas, que son agradables a Dios y oraciones que no tienen nada que ver con Dios, oraciones que Dios no puede escuchar, que no puede ni siquiera considerar. Y como digo, de la oración de la viuda pasamos a la oración de dos hombres que oraban en el templo. Uno oraba a Dios dándole gracias porque no era tan malo como los demás, porque él guardaba la ley y su comportamiento en general era mejor que el de el resto de personas, muchas otras personas. Y sin embargo, otro hombre a su lado, orando, sin levantar apenas la mirada del suelo y pidiendo perdón simplemente, pidiéndole a Dios que le perdonase por su pecado. Vemos de entrada en el pasaje ya que hay dos tipos de culpa. Una culpabilidad emocional. Y esto es muy común en nuestro contexto. Hay muchas personas que dicen que sí, que creen que son buenas personas y que no le han hecho daño a nadie, pero sin embargo viven arrastrando culpas del pasado o errores que han cometido en otros momentos y piensan que todavía esas acciones todavía siguen influenciando el rumbo de sus vidas en el presente. Sin embargo, es algo emocional, se niegan a relacionarse
con cualquier rastro de culpa, pero sí que reconocen cosas que han podido hacer en el pasado. Y sin embargo luego está la culpabilidad objetiva. Y de esta es de la que nos habla sobre todo también este pasaje. Es el hecho de que nos reconozcamos como pecadores ante Dios, como insuficientes, como aquellos que han fallado, que han errado en su propósito, y que no tengamos nada que hacer en cuanto a ello. El primer hombre, el que oraba dando gracias por no ser como los demás, el fariseo en la parábola, es el judío estricto que observaba la ley de una forma rigurosa. Se caracterizaba por 3 tipos de obediencia. ¿Puede ser la obediencia negativa? Puede serlo. De hecho, él se caracterizaba por esa obediencia negativa. Decía que obedecía a Dios por no hacer lo que hacían otros, ¿no? Sin embargo, es algo paradójico, es algo contradictorio, porque Dios nos pide responsabilidades a cada uno de nuestra propia vida, no de lo que hacen o de lo que no hacen otras personas. Su obediencia también era legalista. Este es un concepto que seguramente habrás escuchado muchas veces en la iglesia y que a lo mejor todavía te cuesta relacionar. Legalista quiere decir que contemplaba una observancia rigurosa de la ley, seguía de una forma estricta, rígida, el cumplimiento de la ley, aunque siguiendo una interpretación también muy personal. Esto significa que había cierto tipo de leyes a las que les daban una importancia superlativa, enorme, y no se podían quebrantar bajo ninguna situación, y sin embargo había otras leyes en las que, como a uno le tocaban más de cerca, pues estas podemos hacer un poco la vista gorda. Al final, legalista no quiere decir que cumples a rajatabla la ley, sino más bien significa que cumples a rajatabla la ley que quieres cumplir. Y por último, el fariseo nos habla de una obediencia comparativa. Está relacionada con la negativa. La obediencia comparativa viene a ser como decirle a Dios: yo te he obedecido mientras que aquel no. Yo merezco más. Y como sabemos, y como estamos viendo en el resto de vídeos de estos capítulos de la Biblia y su mensaje en Lucas, esto no es algo representativo de Dios. Como decía, Dios nos pide responsabilidad a cada uno de nuestra propia vida, no de la de los demás. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra obediencia? ¿Cómo la planteamos? Para muchos de nosotros a veces es muy fácil y muy sencillo relacionar obediencia con dedicar 10 minutos al día a leer la Biblia y a orar, ir un día entre semana a la reunión de oración, a la iglesia, e ir los domingos, hacer algún tipo de ministerio y volver a casa. Y a veces tendemos a compartimentar nuestra vida, ¿no? Separamos el ámbito de los estudios o del trabajo del resto de ministerio. Pero lo que Dios quiere de nosotros es una obediencia completa, es una obediencia constante en nuestras vidas. Y de esto nos habla también este pasaje. Los sentimientos no siempre se corresponden al estado espiritual. Esto también es llamativo y es algo muy visible en esta parábola. Fijaos que el fariseo se comprendía a sí mismo completamente justificado y él pensaba que estaba bien con Dios. Y sin embargo la enseñanza de la parábola viene a decirnos lo contrario, que él era el que realmente estaba alejado de Dios. Y sin embargo, el publicano, aquel que era a los ojos de la sociedad el más despreciable, para nosotros hoy sería alguien a quien difícilmente nos acercaríamos también. Pues sin embargo él se sentía completamente como algo, como basura, podríamos decir, ante la presencia de Dios. Y sin embargo es después el que nos dice la parábola que es justificado. Así que cuidado con los sentimientos. Tenemos que trabajar también para desarrollar unas emociones realistas en cuanto a nuestra situación espiritual y no tener un contraste, no tener un desequilibrio entre lo que sentimos y lo que realmente estamos experimentando a nivel espiritual. La parábola nos habla también de la paradoja del perdón. Qué extraño es hablar del perdón, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho del perdón en las iglesias y en muchos ámbitos, sin embargo, es algo que si nos paramos a comprender nos resulta realmente extraño, porque a nosotros probablemente nos han hecho cosas que nos han molestado y es algo difícil perdonar, nos cuesta.
Es algo que cuesta un esfuerzo y no siempre conseguimos hacerlo. Sin embargo, la parábola nos dice que el perdón de Dios es capaz de cubrir cualquier ofensa, cualquier estado, cualquier situación, siempre y cuando haya ese elemento de humillación como encontramos en el publicano. La parábola no es suave, no trata de suavizar el efecto del pecado. Al final se nos está diciendo que el pecado requiere de muerte. Si os fijáis, tanto el fariseo como el publicano están en el templo y probablemente se estaría celebrando algún tipo de ritual, algún sacerdote estaría ofreciendo algún tipo de sacrificio, probablemente habría sangre en la escena. Entonces, todo esto nos habla de que el perdón es realmente algo grande, es algo complejo, es algo que requiere un pago muy grande, no un pago monetario, es algo que requiere un sacrificio tremendo, un sacrificio muy grande. Y la Biblia, el Evangelio en concreto, nos habla del sacrificio que ha hecho Dios en el Hijo, en Cristo Jesús, por nosotros, para que nuestro perdón sea real y sea una garantía. Y por último, la parábola también nos habla de la forma en la que nuestra culpa se ve confrontada por nuestra fe y por la justificación que se deriva de nuestra fe. Fijaos, es muy fácil vivir sintiéndonos culpables. Seguro que experimentas culpabilidad en este momento por algo que has hecho en algún momento, por algo que te ha pasado, o incluso por algo completamente ajeno o externo a ti. Es muy fácil sentir culpabilidad hoy en día por tantas cosas, por fallar en los estudios, por fallar en ciertas relaciones, por no encontrar trabajo. Pero el texto nos dice que esta realidad constante de culpa que nos acompaña como seres humanos se ve confrontada, choca con el muro de nuestra fe en Jesús. La fe en Jesús significa que somos justificados no por aquello que podamos hacer bien, no por aquello que podamos entregarle a Dios como pago, como recompensa, sino que somos justificados completamente por gracia, en la obra que Jesús ha hecho en la cruz primero y luego resucitando por nosotros. Y esto es algo que es una grieta en nuestra realidad de culpabilidad, es algo con lo que chocamos constantemente cada día. Así que te animo también a que consideres esto y a que ores para que Dios te fortalezca en este choque y te fortalezca para comprender y asimilar cada vez más cómo funciona esa justificación constantemente en tu vida. Y de la oración, el pasaje que estamos tratando en este vídeo acaba hablando de los niños. Es curioso, ¿verdad? La relación de la oración con los niños. Muchos de nosotros aprendimos a orar de niños y ahora quizás nuestras oraciones de niños nos parecen incluso ridículas, ¿no? Porque apenas sabíamos conceptos bíblicos o apenas habíamos incorporado vocabulario evangélico a nuestras oraciones y sin embargo probablemente son algunas de las oraciones más sinceras y más completas que habremos hecho en nuestra vida. El Señor quiere que seamos como niños y quiere que lo seamos en un sentido muy específico y de eso también nos habla este último sector del pasaje, los versículos del 15 al 17. La parábola nos anima a ser como niños, ser como esos niños que eran llevados a Jesús, que eran presentados ante Jesús. Y ahí es inevitable que recordemos también la conversación de Jesús con el fariseo Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Nicodemo se acercó a Jesús por la noche para hacerle unas preguntas y Jesús acaba diciéndole que el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Así que vemos que la identidad cristiana está bien ligada, está bien relacionada con el hecho de vivir esta vida con ciertos elementos que son propios de la infancia, que relacionamos con la infancia. Y el primero significa humillarnos ante Dios. Esto es algo que puede chocarnos. ¿Cómo podemos humillarnos ante Dios? ¿Cómo se humilla un niño? Quizás no es tanto un acto en sí o una decisión en sí, sino más bien, como digo, una forma de vivir. Fijaos, los niños que eran presentados ante Jesús probablemente eran bebés, incapaces de hacer nada por sí mismos, no podían valerse por sus propias fuerzas, tenían una completa dependencia de sus padres y de las personas que les cuidaban. Y esto nos recuerda que ante Dios no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos aportarle a Dios, no hay nada que podamos ofrecerle para mejorar nuestra situación.
Dios quiere que seamos como niños en ese sentido, en el sentido de humillarnos ante Él y reconocer nuestra completa indignidad y nuestra completa incapacidad para cambiar nuestra situación. Él lo ha hecho todo y quiere que nos acerquemos a Él dependiendo y confiando en Él, en ese sentido. Y esos son dos elementos que definen precisamente el reino de Dios. Fijaos que hemos empezado hablando de la venida del reino de Dios, con esa viuda que oraba una y otra vez, que pedía persistentemente al juez injusto, cómo ese fragmento de la parábola tiene que ver con la venida del reino de Dios y con la forma en la que esperamos. Y acabamos también hablando del reino de Dios. ¿Cuál es el carácter del reino de Dios? Es un espacio que se caracteriza completamente por la confianza y la dependencia. Nuestra confianza llevada a la perfección en cuanto a Dios y nuestra completa dependencia de Él. La palabra dependencia quizás hoy suena mal, quizás hoy queremos ser autosuficientes y valernos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad. Pero el texto bíblico nos recuerda que en nuestra relación con Dios solamente podemos cosecharla con éxito, solamente podemos progresar en la dirección adecuada si reconocemos constantemente nuestra dependencia y confiamos en que Él nos va a llevar al lugar que necesitamos. Este es el pasaje que teníamos para comentar hoy. Espero que este vídeo os haya servido para acercaros de una forma más interactiva al texto, y también os animo a que sigáis hojeando las páginas de este libro de Lucas, de la Biblia y su mensaje, de José de Segovia. Podéis hacer los ejercicios y las actividades o las propuestas prácticas que se proponen en este capítulo, y así podéis seguir pensando en este pasaje. Muchas gracias por vuestra atención.